algunas reflexiones que quiero poner a consideración de quienes han sido invitados, los ciudadanos, las voces calificadas sobre este debate. Los concejales de la Alianza Verde pensamos que, como concejales de la ciudad, no podíamos sustraernos de la polémica pública que ha suscitado la propuesta de la Administración Distrital de construir viviendas y últimamente grandes obras viales en la Reserva Forestal Regional del Norte, hoy llamada Reserva Forestal Thomas van der Hamen. Introducirse en el tema ambiental es apasionante, nos sugiere dilemas, encontramos diferentes posturas, en particular sobre esta área protegida. Una de ellas es la del primer ministro del Medio Ambiente de Colombia, el doctor Manuel Rodríguez Becerra, quien opina que la reserva Thomas van der Hamen no se debe urbanizar porque es un caso juzgado y está blindada por diversos estudios ambientales que sirvieron al Ministerio de Ambiente, a un panel de expertos y a la CAR para declararlo. Y termina preguntándose si acaso un alcalde tiene el derecho de borrar de un plumazo un complejo proceso de ordenamiento territorial que suma más de 16 años. Pregunta entrecomilladas, por supuesto. También posiciones como la del profesor Moisés Basserman, el rector de la Universidad Nacional, quien el pasado 17 de marzo, en una columna publicada en el diario El Tiempo, denominada El Mundo Sin Nosotros, comenta lo que sucedió al plantear que, comillas, el desacuerdo sobre la Reserva Van der Hamen debía resolverse hablando que el reto para las partes era producir una propuesta conjunta, cierra comillas. Continúa el doctor Basserman exponiendo los argumentos sobre los cuales fundamenta su postura, comillas, generalmente hay más de una solución para cada problema, y que si en el corazón del Amazonas dejar quieto puede ser una buena estrategia de conservación, en la sabana de Bogotá es la peor estrategia posible. Cierra comillas. Como vemos, estos dos puntos de vista nos subieron un dilema entre preservar, conservar o intervenir, desarrollar. Como concejal del partido Alianza Verde, comparto la preocupación de generar suelo urbano y la necesidad de construir vivienda para los bogotanos, pero también la intranquilidad que genera la posibilidad de urbanizar la reserva Thomas van der Hamen. Y aunque hoy llama nuestra atención el debate en torno a la reserva, podríamos trasladarla a otros lugares de la ciudad, de la región o del país con gran importancia ambiental, como por ejemplo a la ronda del río al occidente de la capital o a los suelos rurales de Usme, dedicados a la agricultura y que además son parte de nuestra despensa alimentaria, o a los municipios de la sabana de Bogotá, a los cuales debemos consultar, porque sin duda los grandes proyectos inmobiliarios y viales de Bogotá terminan también afectándolos, o la Sierra de la Macarena, en donde los grandes intereses mineroenergéticos se enfrentan a una de las maravillas del mundo, Caño Cristal. Por ello creo que este foro debe ser una oportunidad para preguntarnos hacia dónde debe crecer la ciudad, qué debemos preservar y conservar, dónde debemos construir avenidas o sistemas de movilidad, dónde deben edificarse proyectos inmobiliarios, cómo hacer de Bogotá una ciudad realmente ambientalmente sostenible y verde. En última, cuál es el modelo de ciudad y región que queremos y que es mejor para todos. Pero por otra parte considero también que es necesario ordenar el debate y clarificar la información que se nos presenta desde las distintas orillas. En este sentido, estimo conveniente que el debate en torno a la reserva Thomas van der Hamen debe girar por lo menos alrededor de los siguientes temas. Primero, las cifras demográficas. Nos ha dicho el alcalde mayor que a la ciudad van a llegar 3.6 millones de habitantes en los próximos 40 años y que para esa fecha Bogotá tendrá 5.4 millones de hogares. Esto significaría que en promedio Bogotá recibiría un poco más de 230.000 personas por año. Pero también escuchamos otras proyecciones, como la del doctor Álvaro Pachón,
PhD en Economía de la Universidad de Harvard y experto en crecimiento demográfico en Colombia, que señala que, en comillas, aunque Bogotá llegó a crecer al 7% décadas atrás, hoy su crecimiento se está estabilizando y que la capital recibe 100.000 personas al año y eso, en sus palabras, es un aumento manejable, cierra comillas. Al comparar estas cifras de proyección poblacional de Bogotá, observamos una gran diferencia. Entonces acudimos a las proyecciones del DANE y nos encontramos que las mismas están estimadas hasta el año 2020, mostrando que la tasa de crecimiento poblacional es del 1.2% y que la población existente para ese año será de 8.380.801 habitantes. Los cálculos del DANE también indican que Bogotá seguirá creciendo, pero a una velocidad menor que la registrada en los últimos años. La tasa promedio de población entre los años 2005 y 2015 fue del 1.41%, al pasar Bogotá de 6.840.116 a 7.878.783 habitantes. Es decir, una tasa menor a la proyectada. Tengamos en cuenta que el último censo poblacional fue realizado hace ya más de 10 años. Al desorden en las cifras se suma, por ejemplo, que solo hasta el 2014 el Departamento Nacional de Planeación formuló la primera política pública poblacional para el país, que muestra que el 52.5% de la población urbana se encuentra en áreas con escasez de oferta hídrica, el 60% de los municipios definió inadecuadamente su perímetro urbano y el 14% de los planes de ordenamiento territorial del país no incluyeron suelo de protección. Las conclusiones de este punto no pueden ser otras: políticas incipientes, información desactualizada en relación con las proyecciones y cifras del crecimiento poblacional, así como de la composición de los hogares de la ciudad. Segundo, los valores ambientales de la reserva. Vale la pena recordar que la Reserva Forestal Regional del Norte se constituyó con el propósito de, comillas, fortalecer su carácter y función ecológica y ambiental, cierra comillas, en los niveles local y regional, lo que redundaría en la sostenibilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, no solo del distrito capital, sino de la región. Frente a esto, la actual administración distrital propone urbanizar más del 90% de la reserva, bajo su propuesta en que solo el 7% de la reserva son corredores que servirían para conectar los puntos de importancia ambiental, como los humedales Torca, Guaymaral y La Conejera, el Cerro La Conejera, el bosque de las Mercedes, los cerros y el río Bogotá. Por tanto, solo esta área, 7%, debería reservarse. Para superar un posible déficit ambiental, planea construir un parque de 200 hectáreas en toda la zona norte de la ciudad. Por otro lado, tenemos lo que ha dicho el Ministerio de Ambiente desde los años 1999 y 2000, mediante las resoluciones 1153 y 475 respectivamente. En dichos actos administrativos, el Ministerio determinó los diversos valores ambientales con que cuenta la denominada en ese entonces Reserva Forestal Regional del Norte. Dentro de esos valores ambientales hemos destacado algunos. Primero, su función de conectividad de las áreas de la estructura ecológica regional. 2. La ubicación de relictos de ecosistemas propios del bosque bajo andino y humedales. 3. Que forma parte de las 218 áreas de endemismo aviar del planeta. 4. Que posee varios cuerpos de agua, zonas de recarga, humedales, pantanos, quebradas y parte del valle fluvial del río Bogotá, con importantes funciones de regulación hídrica. Estos valores ambientales han estado en constante estudio y comprobación por parte de la Junta Directiva de la Casa como requisito para la expedición del acuerdo número 11 y el 19 de julio del 2011, por medio de la cual se declaró la Reserva Forestal Tomás Van der Hamen, así como para la expedición de su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en el año 2014. Estos múltiples estudios, que fueron contratados y realizados entre los años 1999 y 2014, hoy nos demuestran que tales valores ambientales persisten y son un
una variable determinante al momento de considerar el tamaño de la reserva y fijar el régimen del uso de sus suelos. Tercero, la cuestión jurídica en torno al planeamiento de la ciudad. El tema que hoy nos convoca nos anticipa una cuestión aún más amplia, el planeamiento de la ciudad. Este sin duda será tratado en el marco de la próxima adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. El alcalde ha planteado que, dado que se necesitan 18.000 nuevas hectáreas para desarrollar la ciudad, se hace indispensable pensar el planeamiento de la ciudad a 30 años. Lo anterior significaría que la propuesta que traerá esta administración respecto a la vigencia del POT, la ejecución de las políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de los recursos naturales, estará proyectada para igual número de años. En otras palabras, los próximos 7 u 8 gobiernos estarían atados al POT del actual gobierno. Ante esta propuesta surgen varias inquietudes. Las más elementales del tipo jurídico. ¿Permite la Constitución y la ley formular un POT a tantos años? La respuesta para la administración es obvia, sí. Sin embargo, hay otras, como la del exsecretario de Planeación Distrital, el doctor Gerardo Ardila, que plantean que la duración máxima del POT no debe sobrepasar los 12 años, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 388 del 97, que señala las vigencias y tiempos para la revisión de los planes de ordenamiento territorial. Recordemos que los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo del actual POT son de 16 años. Las preguntas que surgen entonces de este punto son: ¿a cuánto tiempo debemos planear? ¿Qué tiempo definen las normas para el planeamiento de la ciudad? 4. El problema del déficit de vivienda. Es una realidad que los últimos gobiernos de la ciudad no han cumplido con las metas de construcción de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario. Hemos extrañado una política gubernamental que oriente el mercado hacia la construcción de este tipo de viviendas, mientras que el déficit de vivienda se ha acrecentado, acentuándose en los estratos bajos. Según cifras de la encuesta multipropósito del año 2014, el déficit de vivienda cuantitativa es del 3.6%. Esto significa que en la ciudad carecen de vivienda 79.151 hogares. De estos hogares, el 97% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Este es un problema real, y ante este panorama el actual gobierno distrital ha dicho que en los últimos años la ciudad se ha desparramado y propone construir 18.674 hectáreas adyacentes a la ciudad actual, distribuidas así: en Ciudad Norte 494.000 viviendas, en 5.924 hectáreas; Ciudad Mosquera 416.000, en 5.000 hectáreas; Ciudad Río 350.000 viviendas, en 4.250 hectáreas; y en Ciudad Cosa Soacha 292.000, en 3.500 hectáreas. En relación con este asunto, le hemos propuesto al doctor Enrique Peñalosa, desde el Partido Alianza Verde, varios de sus miembros, que, aunque, comillas, compartimos la preocupación de generar suelo urbano y vivienda para los bogotanos del hoy y del futuro, proponemos acordar que en vez de urbanizar la reserva Van der Hamen, la alcaldía empiece a ejecutar el Plan Zonal del Norte, que lleva más de 10 años en estructuración. Cierra comillas. Concretamente, le hemos dicho al gobierno de Bogotá que el POT Norte prevé la planeación urbana y medioambiental de 2.014 hectáreas del norte de Bogotá, de las cuales 466 hectáreas, cerca de 2 veces Ciudad Salitre, son suelo urbanizable. El POT Norte puede ofertar hasta 136.000 nuevas soluciones de vivienda, de las cuales 50.000 serán de interés social. Prevé también un parque metropolitano de 76 hectáreas aproximadamente y nuevos parques de escala zonal y local, 5 franjas de conectividad ambiental, 50 kilómetros de vías nuevas y múltiples equipamientos sociales de transporte público y alternativo. En su desarrollo se puede incorporar también la extensión de la avenida Boyacá y la autopista longitudinal de Occidente, que son una de las prioridades viales que requiere la ciudad. Para terminar, según datos de catastro distrital, a la reserva Van der Hamen la componen 337 predios y su avalúo catastral a valores del año 2015 es de 692.000 millones de pesos.
Podríamos los bogotanos, bogotanas, del sector público y privado y en general, todos los estamentos de la ciudad, en aras de mantenerla como parte del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, tomar conciencia y hacer un esfuerzo fiscal con el propósito de conservar este invaluable ecosistema para las próximas generaciones. Estos son pues algunos de los puntos que sugiero para la discusión y que espero sean tratados en este foro por los invitados. Igualmente espero que la Administración escuche las voces de los expertos que hoy nos acompañan, porque una discusión técnica y científica como esta no se debe y no se puede dirimir políticamente.